Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vito TV nos retransmite por TV Cable, Escándalo TV también transmite este programa por TV Cable y Cable Familia. Lo mismo, Juve Digital también transmite esta señal por Cable Familia. Y en la provincia de Manabí llegamos en 10 cantones de la geografía manabita a través de cada una de las respectivas cableras que también nos retransmiten el programa propositivo de Manabí. Queremos empezar también saludando a nuestro directo invitado, Ronald Antón, consultor político, con quien precisamente abordaremos este tema sobre las preferencias electorales para este proceso electoral que se desarrollará el 9 de febrero de 2025. Muchas gracias, Ronald, por atender esta conversación. La última encuesta, o las últimas encuestas de encuestadoras como Comunicaliza, entre otras, arrojaron resultados en que el candidato presidente Daniel Noboa está liderando la intención del voto en nuestro país, seguido por Luisa González de la Revolución Ciudadana. Estos resultados, Ronald, ¿eran de esperarse, decía en la introducción, o sorprenden? Bienvenido. Buenas. Bueno, yo creo que más allá de ver lo que está pasando actualmente en el país, tenemos que analizar la dinámica preelectoral que hoy en día se está jugando justamente con el tema de las guerras de encuestas. Hay que recordar en las elecciones pasadas donde vimos candidatos, como por ejemplo en el caso de Otto Sonnenhösner, que aparecía en casi todas las encuestas entre segundo y tercer lugar, y vimos cómo fue la realidad ya en el resultado. Entonces, lo que nos da a entender que las encuestadoras están arriesgando un poco más allá de que no les estoy cuestionando su mecanismo, su metodología de investigación, pero a una lógica ante el tema electoral es que vamos a ver siempre dos contrincantes fuertes, dos tendencias fuertes, que es la primera, que es el correísmo, que es la que hoy en día todavía sigue siendo una fuerza importante en el Ecuador, y el segundo, que es ADN, que es por ende gobierno, con el aparataje político que tiene el presidente Noboa. Lo que a mí me da a entender este tema es que son las dos tendencias electorales que van a estar peleándose entre el uno y el otro. Habría que ver qué pasa ahora, ya exponiendo y viendo qué hacen los demás candidatos para ver qué sorpresa puede surgir en estas elecciones que todavía no han comenzado, pero que estamos a raíz de ver qué se está esperando de los candidatos y que, bueno, comiencen a calentar los motores partidistas de estos candidatos. Claro, Informe Confidencial y Comunicaliza coinciden prácticamente en que Daniel Noboa lidera la intención del voto con 34, 32, 33 puntos puntualmente, y Luisa González está entre 32 y 33 puntos. Es decir que, por ejemplo, para Comunicaliza había un empate técnico, aunque algunos consultores y técnicos esgrimen que en estos casos no existe ese tal empate técnico. Eso es cuando ya están en resultados casi procesados o a través de los escrutinios pertinentes. ¿Cree que entonces se mantendrá esta polarización electoral en el país, o en estos 2 meses que resta todavía para que se desarrollen las elecciones presidenciales pudiera aparecer esa tercera vía? Sin duda alguna, creo que el insumo que están viendo ahora con estos empates técnicos es justamente el tema de la polaridad política que se está generando entre el correísmo y el anticorreísmo. En el caso del anticorreísmo, pues el presidente Noboa, a pocos meses de una reelección, se ha subido en la plataforma del anticorreísmo y eso es lo que le ha generado capitalizarse, debido a que es un candidato nuevo, de que su partido es un partido nuevo, que carece un poco de estructura política, pero sin embargo tiene una fortaleza importante que es el aparato estatal, el aparataje público por el cual pues se están utilizando, pues, por decirlo así, funciones del Estado para poder replantearse y poder ver cómo se sustenta en una reelección. Y por el otro lado, pues, el correísmo, que sigue siendo la principal fuerza opositora de este gobierno, que más bien su capital político es en base a los errores que el gobierno y los desaciertos que el gobierno ha tenido, sobre todo ahora en estos días que está cumpliendo 1 año de gestión, cosa que eso va a ser también parte del insumo para el correísmo, tratar de revertir ese resultado y a lo mejor aumentarlo. Por otro lado, el gobierno la tiene un poco complicada en esta situación, ya que los
diferentes problemas que se han venido generando en el país todavía no se han resuelto. Claro, y lo que usted menciona, no sé si sorprenda, porque de acuerdo a la percepción ciudadana, el candidato presidente Daniel Noboa venía en caída libre, porque hay varias crisis de las que los ecuatorianos conocen y todas estas crisis no se han resuelto. Entonces se pensaba que estas mediciones iban a arrojar resultados en el que probablemente el candidato presidente Daniel Noboa había caído varios puntos en esta intención del voto. Sin embargo, se mantiene y está para una segunda vuelta. ¿Cuánto sorprende esto o a qué fenómeno le podemos endosar esta situación? Bueno, yo aquí diría dos aportes muy importantes. El primero es que lamentablemente con todo lo que se ha venido dando con los anteriores gobiernos, que no han sido tan asertivos para resolver los problemas, creo que el ciudadano, pensando entre los últimos 3 gobiernos, puede ser que lo estén viendo de una manera diferente de los gobiernos pasados. Eso es por un lado. El otro lado, creo que es algo preocupante, es que puede ser que se esté normalizando o llegando a generar un hábito de que las crisis que se están generando actualmente no sean tan preocupantes para el ciudadano. Por decir un ejemplo, el hábito de que sigan habiendo los cortes de energía es que se está normalizando y la gente está tomando en cuenta de que por lo general hay una crisis y que las crisis no se pueden resolver de la noche a la mañana. Y segundo, yo creo que, y me remito a este tema que he venido hablando casi por más de 10 años, el tema del camisetazo político, donde ahora estamos viendo un fenómeno a lo mejor un poco diferente, que ya no tiene que ver mucho con los partidos políticos, tiene que ver con sus líderes. Y yo creo que si ese fenómeno fuese así como lo he venido hablando, yo creo que en ese sentido el presidente Noboa tiene una oportunidad de remontar con estos resultados debido a que muchos de los votantes ecuatorianos no están familiarizados con la cultura política, con la cultura democrática y que no están casados con los partidos políticos, sino con los líderes de su momento. Entonces, lo que nos da a pensar que este camisetazo político puede ser favorable para el gobierno, pero también puede ser desfavorable, en este caso, para la oposición, que es el correísmo. Ahora, pongamos la situación en blanco y negro. Los dos candidatos que están liderando la intención de voto y que probablemente sean los que pasen a la segunda vuelta. La Revolución Ciudadana tuvo un pasado político que en estos momentos no es tan agradable para una gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos que miran a esta agrupación política con sinónimos de corrupción, de vinculación a grupos terroristas o mafias criminales, etc. Lo que generalmente hemos visto, por ejemplo, en el caso Metástasis, entre otras cosas, ¿no?, que pudieran ser o no todavía realidad dependiendo de los resultados de las investigaciones que se estén dando. Pero ese es en el comentario general de la ciudadanía que cala en un grupo de ciudadanos. Por otro lado, vemos a un candidato presidente que no ha resuelto los problemas, algunos lo califican como una ineptitud o que no ha estado preparado, o que no tenía un plan para asumir esta gran responsabilidad o este gigantesco desafío. Y entre estas dos corrientes, entonces vamos a decidir los ecuatorianos. Le pregunto entonces aquí, Ronald, ¿nuevamente los ecuatorianos iremos a las urnas para votar por el menos malo? Indudablemente, yo creo que lo que se ha estado viendo actualmente es justamente esa situación, que lamentablemente todavía los ecuatorianos no tengamos esa cultura política o esa cultura democrática en decidir, o mejor dicho, hacer la práctica del voto informado, donde tienen que examinar con información, con lectura, cuál de los candidatos pueden ser los más realistas posiblemente para poder resolver el problema del país. No solo de los dos, sino de los 14, 15 candidatos que también quieren pelear y quieren un puesto para una segunda vuelta. Pero lamentablemente lo que estamos viendo y lo que está capitalizando toda esta situación es que seguimos viendo esta guerra de narrativas entre correísmo y anticorreísmo, y creo que el ciudadano no da la oportunidad de haber una tercera vía, un tercer candidato, una posible solución alejado de la polaridad. Si nosotros podemos recordar, creo que en las elecciones anteriores vimos a un joven candidato, Daniel Noboa,
que sin estar enmarcado en la polaridad política, llegó a triunfar en los comicios. Pero sin duda alguna ahora él ya está en la otra cara de la moneda, ahora él ya está conformándose un grupo donde muchos los están catalogando como el anticorreísmo, y eso es lo que hoy en día está viendo, a ver si pues los ciudadanos ven si hay una tercera posibilidad. Yo creo que más allá de ver quiénes son las posibilidades, pienso que hay demasiados candidatos para poder escoger, para poder haber el determinado tiempo y poder examinar qué otros candidatos puedan tener una posible salida a la crisis que pasa en el Ecuador. Ahora, lo que yo sí creo que debo rescatar es que los candidatos, bueno, no sé si ha sido por el tema del Consejo Nacional Electoral, pero muchos de los candidatos han respetado y todavía no han comenzado a generar sus campañas como en elecciones anteriores, ya a un mes de comenzar las elecciones eran agresivos. Probablemente se estén protegiendo. Por supuesto, yo creo que más allá de la protección, creo que también están viendo un enemigo electoral fuerte como es el presidente, y creo que con los casos que se ha venido generando, creo que quieren ser cautos y creo que quieren ver cómo se está manejando esta guerra de narrativa que está pasando entre correísmo y anticorreísmo, que son los que más se mueven, son los que más aparecen en las encuestas. Entonces, a mí no me sorprendería que aparezca, por ejemplo, un Henry Cucalón, que aparezca un Jimmy Jairala, que aparezca un Leonidas Issa, candidatos que a lo mejor pueden también tener sus estructuras, pero que a lo mejor, pues, por temas de presupuesto, por temas de estrategia, por temas de agenda, no han podido despegar y no han podido salirse de ese segundo grupo que marca la diferencia. Para que vayan repuntando esos candidatos que usted acaba de mencionar, porque si miramos el espectro de los candidatos que participan en este proceso democrático, mire cómo está el pelotón de rezagados, que son 14 candidatos. Están en 4 puntos, por ejemplo, Jimmy Jairala, los otros están con 1 punto de intención del voto y ahí para abajo 0.5% de intención del voto. ¿Qué tan cerca o tan lejana está esa posibilidad de que estos candidatos puedan repuntar, sobre todo en estos 2 meses, que es tan corto para que pueda existir un fenómeno de que un candidato que estando en el fondo pueda resurgir y aparecer en primero o en segundo lugar para ir a una segunda vuelta? Bueno, lamentablemente yo creo que los candidatos que todavía siguen en un segundo grupo o un tercer grupo en la mínima, creo que todavía no han tenido en cuenta de que esto no es una campaña ordinaria, esto es una campaña emergente y por lo tanto diseñar una campaña en un momento de crisis es totalmente diferente a una campaña normal. Y creo que en ese sentido están careciendo de estrategias, creo que están careciendo de profesionales que manejen la campaña y por eso es que no estamos viendo esa diferencia de que solo existen 2 contrincantes fuertes, las 2 tendencias, que es correísmo, anticorreísmo, en casi un empate técnico o en escasos puntos superior entre el uno y el otro. Lo que yo veo, y no solo en el caso del correísmo, anticorreísmo, sino de todos los candidatos, veo que las mismas estructuras políticas no están tomando en serio las campañas electorales como tal. Es más, yo creo que todavía algunos están hablando del tema de lo digital. Con estos apagones, yo creo que lo más recomendable es que los candidatos tomen en cuenta las campañas territoriales, donde hay jóvenes, donde hay comerciantes, donde hay padres de familia, donde hay un electorado que no está conectado, que no está normalizado con este tema de los apagones. Y creo que es la oportunidad que cualquier candidato deba aprovechar esta oportunidad de los apagones como para poder acercarse a la gente o que la ciudadanía les comente cuáles son los problemas que están pasando. Yo creo que esta es una gran oportunidad que los candidatos comiencen a escuchar a los ecuatorianos. Ahora, la intención del voto para los asambleístas la está liderando la Revolución Ciudadana, a diferencia de los presidenciables que lo está liderando hasta ahora Daniel Noboa. ¿Por qué se cruzan estas tendencias? Bueno, yo creo que en ese sentido la fortaleza que ha tenido la Revolución Ciudadana es que ellos han tenido durante mucho tiempo un trabajo en territorio, un trabajo minucioso, un trabajo de hormiga que no lo ha tenido ninguna otra tienda política. En el caso de ADN solo su fortaleza es
la gestión de gobiernos, utilizar funcionarios, utilizar a lo mejor la maquinaria estatal y las publicidades que hemos visto, que se ha visualizado en las redes sociales. Eso Sin es lo embargo, que la está Revolución teniendo. Ciudadana, Ronald, le cuesta subir la tendencia electoral del presidenciable. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que más allá de este tema, creo que han sido los perfiles. Creo que Revolución Ciudadana sigue siendo uno de los partidos con mayor fuerza, sobre todo en la región costa, pero esa fortaleza también tiene sus insumos donde el poder ha sido tan desgastante para ellos. ¿O no Y tiene creo un que buen uno de candidato los presidencial o artífices una de buena Revolución candidata Ciudadana es su presidencial? división interna. Le decía que no tiene un candidato o una candidata presidencial buena la agrupación política, porque quizás eso pudiera incidir o no. Yo creo que aquí, lo que le repito, decía, yo creo que la división interna que sigue teniendo Revolución Ciudadana, que ellos no llegan a fortalecerse con una unidad, creo que desde otro punto de vista también su principal líder, exiliado del Ecuador, fuera del Ecuador, es el que no está dando el orden o la armonía que debe tener la estructura política dentro del partido. Y segundo es la pugna de poderes internos que han hecho que pues no se genere una plena democracia interna dentro del mismo partido político. Entonces, yo considero que en ese sentido necesitan ellos un baño de verdad. Creo que necesitan ellos ver que si siguen haciendo las mismas prácticas que han venido haciendo en los últimos años, no van a llegar a consolidarse. Es importante tomar en cuenta que el poder es tan desgastante cuando no se lo sabe utilizar. Y en ese sentido, el poder político que han tenido los últimos candidatos no han sido los acordes para poder llegar a ese electorado. Por ende, solo han llegado a tener ese techo electoral que hoy en día les cuesta muchísimo superarlo. Ahora, esa tendencia electoral a nivel nacional se sintoniza con la tendencia electoral en la provincia de Manabí, porque esta región ha sido crucial en las últimas elecciones presidenciales. Es más, probablemente es la que está poniendo a los presidentes. Bueno, si bien es cierto, el correísmo siempre ha sido fuerte en la región costa, eso indudablemente han sido los mejores resultados que han tenido el correísmo en las presidenciales y sobre todo en los comicios para las legislaturas. Pero sin embargo, a nivel nacional, ya cuando hablamos de región sierra, donde hay una fuerza que no hay que subestimarla, el voto indígena por el tema de Pachacuti, el voto de Izquierda Democrática, lo que es la zona centro-norte del Ecuador, y de otros partidos políticos provinciales que están surgiendo y que en algún momento han tenido también alianzas con otros partidos políticos. En el caso de la Amazonía, estamos hablando también que en cierta parte el correísmo es fuerte en la parte norte del país, pero en la parte sur tienen una gran debilidad y ahí es donde también, por ejemplo, el movimiento Pachacuti también tiene su fuerza electoral. Sin embargo, claro, son provincias que no superan el 30, el 40% de votación que lo tiene Guayas, que lo tiene Manabí. Por lo tanto, si nosotros analizamos de manera global, el correísmo sigue teniendo una ventaja, por ende, porque siempre ha tenido popularidad en las provincias con mayor número de población electoral, como lo es Pichincha, como lo es Guayas y sobre todo Manabí, que es la tercera provincia con mayor población electoral. Entonces creo que ahí hay una ventaja sustantiva que lo tiene justamente pues el correísmo. No, indiscutiblemente la provincia de Manabí es una región con bastante aceptación de la tendencia correísta, pero en esta ocasión, ¿qué tanto será la brecha entre el candidato o la candidata correísta con el candidato presidente de la República? ¿Se acortará o se mantendrá esa hegemonía que se ha caracterizado en las últimas elecciones presidenciales en esta región puntualmente, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Manabí, por ejemplo, si hablamos en el caso de Manabí, yo siempre lo he dicho, cuando hay personas que me dicen que Manabí es una provincia correísta, me dicen de Santo Domingo es una provincia correísta, yo considero que esta provincia, más allá de que la interpretación de algunas personas digan que es correísta, yo considero que son populistas, porque a lo largo del tiempo y la historia política de estas provincias es que han pasado varios líderes políticos, varios partidos políticos que han sido tendencia y han sido fenómenos. En Manabí en su momento también tuvo un fuerte apogeo Partido Social Cristiano en su momento cuando puso prefecturas y también puso diputados nacionales.
En su momento también tuvo fuerza Lucio Gutiérrez, el mismo Abdalá Bucaram. Entonces, lo que sí estos se puede ejercicios rescatar de del tendencia correísmo, electoral entonces son cíclicos. En algún momento pasarán. por supuesto, lo que sí, rescatando de estos otros partidos políticos, es que el correísmo es el que más se ha mantenido activo, sobre todo en la provincia de Manabí, es el que más se ha mantenido activo por su estructura, por sus actividades, por su dinámica de cómo han manejado el tema de las coordinaciones, que eso es importantísimo. Yo cuando veo en una campaña electoral, veo sedes de los partidos vacías, a mí me da un síntoma de que no tienen apoyo, no tienen fuerza, no tienen estructura política, no tienen simpatía. Pero cuando vemos sedes de partidos donde la gente está llegando cada día, eso da un fiel reflejo de lo que se puede generar en cuanto a la preferencia electoral. Entonces, Manabí siempre ha estado activo en el caso del tema del correísmo. Yo creo que el gobierno, si quiere remontar al correísmo, tendrá que ser un trabajo no solo desde la gestión de gobierno, sino una gestión política eficiente que les ayude a escalar y tomar territorios. Por ejemplo, en Manabí creo que el gobierno tuvo una gran oportunidad cuando ganó la consulta popular y creo que desde el punto de vista político ellos no supieron aprovechar esa dinámica, ese resultado que hoy en día a lo mejor les puede pesar muchísimo para las elecciones, sobre todo en el caso de lo que es elecciones legislativas. De la planificación, y eso también los incomodó. Ahora, ¿qué tanto le aporta al candidato presidente las frecuentes visitas que tiene a la provincia de Manabí en su candidatura a la presidencia? Bueno, la presencia del presidente en la provincia creo que es una presencia que ante los ciudadanos le da la pertinencia y la importancia de lo que es Manabí para el gobierno. Pero, sin embargo, el tema de las visitas no solo recae en visitarlo, es visitarlo y hacer gestión o entregar resultados a la buena gestión. Porque si vamos a poner un ejemplo, el presidente puede haber visitado Manabí 10 ocasiones, pero si en 10 ocasiones solo ha presentado un proyecto de ley, una gestión que beneficia a Manabí, yo creo que ahí está quedando de deber. Y la idea es que el presidente haga presencia no solo con su mensaje, sino con su gestión como presidente, como principal personero del país. Entonces creo que eso es importante en lo que en ciertos casos los ciudadanos esperan del presidente, que llegue no solo a generar sus agendas políticas, sino también generar las buenas noticias que hoy en día Manabí, no solo Manabí, sino todo el Ecuador necesita. Ahora, las intenciones del voto con respecto a los candidatos asambleístas, ¿cree que se mantendrá, por ejemplo, como en las elecciones últimas que la Revolución Ciudadana obtuvo una mayoría de asambleístas en Manabí? Ronald. Bueno, yo creo que aquí va a haber competitividad. En ese sentido, hay asambleístas que se han movido, no están ni con gobierno ni con ADN. Hay dos asambleístas, por ejemplo, en el caso de Manabí, en lo que es la zona sur, Adriana García, que es una de las asambleístas que se está moviendo mucho en el tema del puerto de Manta, que da un dato curioso, no ha habido ningún otro asambleísta que se haya movido tanto en ese tema en aspecto mediático. Y el otro asambleísta, que es Carlos Vera, importante, ¿considera que se lo endose para la asambleísta actual y candidata a la reelección, Adriana García? O sea, considero que ha sido una de las pocas asambleístas que se ha interesado en el tema del puerto de Manta. ¿Valorará eso el pueblo o el electorado manabita? Yo creo que eso ya dependerá de su gestión de comunicación ante los votantes y también en su tema, el diseño de campaña que ella promueva. El otro asambleísta que le decía, Carlos Vera Mora, que también es un asambleísta que se está moviendo un poco más con otros temas, asuntos de desarrollo, que he visto fuera de lo que es la pelea, la polaridad que se ha venido generando en Manabí, del correísmo y anticorreísmo, han sido, creo que de los dos asambleístas que se han movido fuera de esa agenda polarizada. Vamos con dos entonces que probablemente puedan tener una aceptación con la intención de voto. Los otros 8 se repartirán entre ADN y Revolución Ciudadana. ¿Entrará Valentina Centeno, por ejemplo? Claro. Antes de eso, debo aclarar, desde mi punto de vista he visto que se han movido. Ya todo dependerá de su gestión, de cómo ellos estén comunicándose como asambleístas y cuáles son las nuevas propuestas para poder reelegirse. Ahora, si entramos en lo que usted decía, pienso que Valentina Centeno viene a ser
creo que la cara representativa del gobierno en Manabí, creo que ha tenido esa fortaleza, creo que también desde mi punto de vista no ha sabido aprovecharla, porque si ha tenido bien esa carta de presentación de que es la persona que goza de total confianza con el presidente, creo que para Manabí hubiera hecho muchas cosas importantes. Por ejemplo, en el caso de Manta, todavía tenemos problemas con el aeropuerto de Manta que cada día se sigue degradando y no llega a tener el estándar y este como es. gobierno El poco, puerto poco o nada se ha interesado por Manta, impulsar el desarrollo del puerto de Manta. Sin embargo, por ejemplo, Valentina ahora impulsó esta ley de alivio financiero que también contribuye no solamente a los ecuatorianos, sino también los incorpora ahí a los manavitas. por supuesto, pero creo que esa es una agenda complementaria que hay que decirlo, que la decisión totalitaria ha venido siendo de la Asamblea. Por ese lado, creo que ella ha tenido, creo que mucho más por hacer por Manabí, ha tenido mucho más. Yo creo que en ese sentido, creo que sí, como que nos queda debiendo como asambleísta. Por otro lado, si vemos al correísmo, yo creo que el correísmo sigue teniendo un grave problema del manejo de las agendas como marketing de oposición. Y yo creo que no siempre el marketing de oposición es aquel marketing que tiene que estar en contra de todo lo que hace el gobierno, sino más bien complementarse, acoplarse y sobre todo también ser partícipes y protagonistas de las decisiones que puedan generar, pues, creo que un dato interesante para Manabí, una gestión que pueda promover algo. Pero sin embargo creo que el correísmo todavía sigue teniendo una agenda más allá de lo legislativo, sigue teniendo una agenda partidista, y ese ha sido uno de los problemas que actualmente como asambleas, como bancada de oposición, todavía ellos necesitan tener un poco más, poner los pies sobre la tierra, sobre todo en el tema de Manabí. Me refiero en el caso de los asambleístas manavitas. Perfecto, mi querido Ronald Antón, muchísimas gracias por su conocimiento, sus aportes, sus orientaciones alrededor de este proceso democrático y sobre todo también para resaltar la dinámica de la tendencia electoral, aun cuando faltan casi 2 meses para la elección presidencial y también de asambleístas, que es sumamente importante para entender cuál será el escenario de gobernabilidad que mantendrá el próximo presidente de los ecuatorianos. Eso lo sabremos después del 9 de febrero de 2025, si es que existe una segunda vuelta, entonces se postergarán precisamente los resultados. Muchas gracias, mi querido Ronald Antón.